Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de un momento que marcó un antes y un después en una de las parejas más queridas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a desentrañar lo que realmente sucedió en esa primera fiesta donde se cruzaron sus caminos, esa chispa inicial que luego encendería un fuego que capturó la atención del mundo entero. Sé que muchísimos de ustedes son fans acérrimos de Sen Kalkam y han seguido de cerca cada detalle de la vida de Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla. Así que prepárense porque vamos a desempolvar los recuerdos, a analizar las declaraciones de primera mano y a reconstruir ese momento mágico en el que Hande y Kerem se conocieron por primera vez en una fiesta. Va a ser un viaje lleno de anécdotas, rumores confirmados y quizás alguna que otra sorpresa. Antes de que nos metamos de lleno en la historia, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan analizando los detalles de las parejas que amamos, o si simplemente quieren estar al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarte de no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La historia de Hande y Kerem, como la de muchas parejas famosas, está rodeada de un aura de misterio y especulación. Los fans, ávidos de conocer cada detalle de su relación, han tejido un sinfín de teorías sobre cómo se conocieron, cómo surgió el amor y qué fue lo que realmente los unió. Pero hoy vamos a centrarnos en ese punto de partida, en ese primer encuentro que, sin saberlo, cambiaría sus vidas para siempre. Y es que aunque muchos creen que su relación nació directamente en el set de Sen Kalkam, la realidad es que Hande y Kerem ya se conocían previamente. Habían coincidido en algunos eventos y fiestas, pero fue en una fiesta específica donde realmente empezaron a conectar. ¿De qué fiesta estamos hablando? Bueno, los detalles son un poco difusos, como suele ocurrir con este tipo de eventos privados. No hay fotos oficiales ni comunicados de prensa que documenten el momento exacto. Sin embargo, a través de entrevistas y declaraciones de amigos en común, hemos podido reconstruir una imagen bastante clara de lo que sucedió. Esta fiesta, según las fuentes más fiables, fue una celebración organizada por un amigo en común, un productor o un miembro importante de la industria del entretenimiento turco. El objetivo era reunir a diferentes talentos, crear nuevas sinergias y, por supuesto, pasar un buen rato. Hande, ya consolidada como una de las actrices más prometedoras de Turquía, asistió a la fiesta con algunos amigos. Kerem, por su parte, también estaba presente, disfrutando de la compañía de sus conocidos y del ambiente festivo. Para entender la relevancia de este encuentro, es importante situarnos en el contexto de sus carreras en ese momento. Hande Erçel, con una belleza deslumbrante y un talento innegable, ya había protagonizado varias series de éxito en Turquía. Su nombre resonaba con fuerza en la industria, y cada uno de sus proyectos generaba una gran expectación. Era una figura en ascenso con una agenda apretada y un futuro brillante por delante. Sin embargo, a pesar de su creciente fama, Hande mantenía una actitud humilde y cercana, lo que la hacía aún más querida por el público. Su vida personal, por supuesto, era objeto de constante interés por parte de los medios y de sus fans. Kerem Bürsin, por su parte, también se había labrado una sólida trayectoria en la actuación. Aunque había vivido y trabajado en Estados Unidos durante un tiempo, regresó a Turquía para perseguir su sueño de convertirse en un actor reconocido en su país natal. Con su carisma arrollador y su físico imponente, Kerem rápidamente conquistó al público turco. Sus papeles en diversas series le habían valido el reconocimiento de la crítica y el cariño de los fans. Al igual que Hande, Kerem era un hombre ambicioso y trabajador, siempre buscando nuevos desafíos y oportunidades para crecer como actor. La fiesta en cuestión, como muchas otras en la industria del entretenimiento, era un hervidero de talento y ambición. Productores, directores, guionistas, actores y actrices se mezclaban en un ambiente relajado y festivo, buscando establecer contactos, cerrar acuerdos y, por supuesto, disfrutar de una noche de diversión. Este tipo de eventos eran cruciales para el desarrollo de sus carreras, ya que les permitían conocer a personas influyentes y abrirse puertas a nuevos proyectos. Lo que sucedió a continuación es un poco más subjetivo, ya que depende de quién cuente la historia. Algunos dicen que Hande y Kerem se cruzaron por casualidad en la barra de bebidas, mientras que otros afirman que fueron presentados formalmente por su amigo en común.
Lo que sí parece claro es que desde el primer momento hubo una conexión palpable entre ellos. No fue un flechazo instantáneo como en las películas románticas, pero sí una sensación de curiosidad y atracción mutua. Se comenta que Ande, con su naturalidad y simpatía, fue la primera en romper el hielo, acercándose a Kerem con una sonrisa y un comentario ingenioso. Testigos presenciales relatan que Ande y Kerem estuvieron hablando durante bastante tiempo esa noche. No solo intercambiaron cumplidos sobre sus respectivos trabajos, sino que también conectaron a un nivel más personal. Hablaron de sus pasiones, de sus sueños y de sus ambiciones. Descubrieron que tenían mucho en común, más allá de su profesión. Ambos eran personas ambiciosas, trabajadoras y con una gran pasión por lo que hacían. Se dice que Kerem quedó impresionado por la inteligencia y la determinación de Ande, mientras que ella se sintió atraída por su sentido del humor y su espíritu aventurero. Además, ambos compartían un sentido del humor similar. Las risas fueron una constante durante su conversación. Se hacían bromas, se contaban anécdotas divertidas y se reían a carcajadas. Esta conexión a nivel humorístico fue fundamental para romper el hielo y crear un ambiente de confianza y camaradería. Se dice que Kerem, conocido por su ingenio y su facilidad para hacer reír a la gente, no paraba de hacer bromas que hacían reír a Ande a carcajadas. Ella, por su parte, respondía con comentarios igual de ingeniosos, creando un intercambio divertido y estimulante. Es importante destacar que en ese momento, ni Ande ni Kerem estaban buscando una relación. Ambos estaban enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. Sin embargo, la chispa que surgió entre ellos fue innegable. Era como si el destino los hubiera puesto en el mismo lugar y al mismo tiempo, para que se conocieran y descubrieran que tenían algo especial. No se puede negar que la atracción física también jugó un papel importante. Ande y Kerem eran dos personas increíblemente atractivas, y la química entre ellos era evidente para todos los que los rodeaban. Después de esa primera fiesta, Ande y Kerem siguieron en contacto. Se cruzaron en otros eventos, se enviaban mensajes y se llamaban por teléfono. La amistad que había comenzado a florecer en esa noche mágica se fue fortaleciendo con el tiempo. Se comentaba en la industria que Ande y Kerem se llevaban muy bien, que eran amigos cercanos y que se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Sin embargo, nadie sospechaba que su amistad pronto se transformaría en algo más. Luego, como todos sabemos, llegó Senkalkapm. La oportunidad de trabajar juntos en una serie romántica fue el catalizador que transformó su amistad en algo más profundo. La química que ya existía entre ellos se intensificó en la pantalla, haciendo que su relación ficticia pareciera increíblemente real. Y como suele suceder en estos casos, la realidad superó la ficción. Ande y Kerem se enamoraron perdidamente, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Ande y Kerem a la fama internacional. Es cierto que su relación no estuvo exenta de altibajos. Como cualquier pareja, tuvieron que enfrentar desafíos y superar obstáculos. La presión mediática, la exigencia de sus carreras y la distancia física en algunos momentos pusieron a prueba su relación. Pero el amor que sentían el uno por el otro siempre fue más fuerte. Su conexión era tan profunda y genuina que lograron superar cualquier adversidad. Sus fans los admiraban por su sinceridad, su cercanía y su capacidad para mantener su relación a pesar de las dificultades. Aunque su relación amorosa terminó, el recuerdo de esa primera fiesta, de esa chispa inicial, sigue siendo un momento importante en la historia de Ande y Kerem. Fue el punto de partida de una amistad que se transformó en amor, y que dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Independientemente de lo que el futuro les depare, el amor que compartieron siempre será recordado con cariño y admiración. En resumen, esa primera fiesta fue mucho más que una simple coincidencia. Fue el escenario donde Ande y Kerem se conocieron, conectaron y sembraron la semilla de lo que luego se convertiría en una relación inolvidable. Fue un momento mágico, lleno de risas, conversaciones profundas y una chispa innegable. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que a veces el destino tiene planes diferentes para nosotros. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado de lo que sucedió en esa primera fiesta donde se cruzaron los caminos de Ande y Kerem. He intentado ser lo más precisa posible, basándome en fuentes confiables y en declaraciones de primera mano. Pero como siempre, les invito a dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo.
¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que realmente hubo una chispa desde el principio? ¿Qué otros detalles conocen sobre la relación de Andy y Kerem? Me encantaría leer sus comentarios y seguir debatiendo sobre este tema que tanto nos apasiona. ¿Creen que volverán algún día? ¿Qué es lo que más les gustaba de su relación? Compartan sus pensamientos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre la historia de Andy y Kerem. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Senkalcam, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.